Bueno, otra de las cuestiones que sería interesante destacar en relación a los efectos post-Malvinas es de qué manera este nuevo contexto, este nuevo escenario post-derrota, incide o no en la tematización pública, la visibilización de un tema clave en la agenda de transición, que fue la cuestión de los derechos humanos. Si uno se para en ese tópico en particular, lo que observa es que claramente las solidaridades hacia el movimiento de derechos humanos internas, o sea, las que se dan dentro del ámbito nacional y también, no menor en el caso de Córdoba, esto también se replica, hay un aumento, digamos, de las solidaridades hacia el movimiento de derechos humanos que se trasunta también en una mayor participación en el espacio público y que tiene, por ejemplo, un elemento interesante que es mostrar la confluencia de las organizaciones de derechos humanos con otros actores que han empezado a movilizarse por reclamos sectoriales propios, pero también, digamos, ligados a este proceso de salida desde un régimen autoritario, como es el encuentro que se da en la práctica, en la calle, entre los organismos de derechos humanos y, por ejemplo, las juventudes políticos partidarias o las expresiones estudiantiles de algunos partidos políticos que también venían iniciando en ese contexto un proceso de redinamización de la militancia, por ejemplo, en el espacio universitario. Entonces creo que un efecto, si se quiere, indirecto del escenario postmalvinense es de qué manera la cuestión de los derechos humanos tiene mayor peso en la agenda pública y no es solamente una cuestión de presencia mediática, ¿no? Implica también un compromiso más fuerte y un aumento en los niveles de participación de quienes se muestran solidarios con las demandas del movimiento de derechos humanos. Y al mismo tiempo esto es un desafío para el movimiento de derechos humanos, porque el que se haga público, el que se tematice en Argentina, implica también lo que algunos autores llaman la pérdida de la autoría. O sea, cuando la cuestión de derechos humanos se tematiza en la agenda pública y ya en el escenario transicional también va a ser pensado como uno de los temas de la agenda de gobierno, pensemos, por ejemplo, en las posiciones que los diferentes candidatos tuvieron respecto de el legado de las violaciones a los derechos humanos y cómo lo iban a tramitar en el nuevo régimen que se iba a instaurar después de la dictadura. Digo que en este sentido pierde su autoría el movimiento de derechos humanos porque va a haber otros actores y van a ser diferentes, distintas las arenas en las cuales se van a generar posicionamientos públicos respecto a qué hacer o no hacer en relación a las demandas de justicia y verdad, que son las demandas en ese momento nucleantes, digamos, los eslogans sintetizadores del reclamo del movimiento por los derechos humanos.